pues a los que estamos presentes les agradezco su asistencia. Vamos a iniciar este año de nuestras ponencias ya temáticas para nuestro servicio. Hoy me he permitido invitar al doctor Israel Rojas. Él es anestesiólogo egresado de la Raza, como algunos médicos, y formado en el Instituto de Neurología. Él nos va a hablar sobre un tema importante, o sea, la protección cerebral no solo que llevamos a cabo en un procedimiento neuroquirúrgico, sino realmente qué demuestra la evidencia de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Algunas medidas, fármacos, y vamos a escuchar a Isra. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias por la invitación y espero que les funcione o que, bueno, saquen algo positivo de la plática. La que sigue, por favor. A manera de introducción, vamos a revisar 2 casos clínicos al inicio y ya al final vemos qué es lo que aprendimos y hacemos algunas preguntas. Bueno, en realidad son nada más 2 preguntas. Primero, es un paciente de 63 años, para colistectomía laparoscópica, antecedente de diabetes, hipertensión y tiene índice tabáquico de 0.3. Se le da anestesia general con propofol, fentanil, rocuronio y se mantiene con desflurano y fentanil. De adyuvantes tiene sulfato de magnesio, lidocaína, paracetamol, metamizol y dexametasona. En la hoja del transanestésico se recibe, o más bien se entrega en recuperación, con tensiones arteriales medias entre 50 y 60 y la temperatura de 35,5. Lo mantuvieron con un BIS entre 30 y 40 y a la emersión BIS de 97. La glucemia de 75 miligramos por decilitro. La que sigue, por favor. Y bueno, el caso clínico B, o el caso clínico 2, es igual, el paciente de las mismas características, misma edad, mismos antecedentes. El manejo anestésico igual con propo, fenta, rocuronio, se mantiene igual con desflurano y con fentanil, pero aquí los adyuvantes cambian. Aquí nada más se da paracetamol, metamizol y ondansetron. En la hoja transanestésica tenemos tensiones arteriales medias reportadas entre 90 y 100, temperatura de 36,5 y a este paciente no le pusieron BIS y reporta glucemia de 178. ¿La que sigue? Bien, ahora vamos a tratar de recordar esos casos y vamos ya a entrar a la plática. ¿Por qué el cerebro es vulnerable bajo anestesia? Bueno, recordemos que el cerebro es un órgano muy complejo, requiere de puntos externos para que se pueda mantener el medio interno, es decir, para mantener la autorregulación. Necesitamos equilibrio entre el volumen sanguíneo cerebral, el volumen cerebral como tal y el líquido cefalorraquídeo, de aquí la teoría de Monro-Kelly. Si nosotros llegamos a modificar uno de ellos, entonces vamos a tener hipertensión intracraneal. Necesitamos también de niveles adecuados, de acuerdo al lugar en el que vivimos, de CO2 y también de oxigenación. También el CO2, recordemos que tiene vasoreactividad a nivel cerebral. Y la presión de perfusión, que esto depende de la tensión arterial media, entre otros factores, y a su vez esto depende del gasto cardíaco y también de glucosa para que pueda tener ATP. Recordemos que es un órgano altamente metabólico y también la temperatura, no de embalde que una de las medidas para que en los pacientes posparo, en los pacientes neurocríticos, pues es la hipotensión, perdón, la hipotermia. Entonces, esto nos habla de que la temperatura también juega un papel importante en el adecuado funcionamiento cerebral. Ahora, todo esto, el cerebro es capaz de regularlo en los pacientes sanos, o sea, nosotros que estamos, quizá no sanos, pero si estamos despiertos, el mismo cuerpo se encarga a como puede de mantener todas esas constantes para que el cerebro funcione. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros administramos anestesia? Recordemos esta tabla que nos enseñan desde el primer día del R1, que son los efectos hemodinámicos y cerebrales de las drogas que nosotros administramos. Ahora ahí subrayé el flujo sanguíneo cerebral por parte de los anestésicos inhalados, que bueno, el que más efecto tenía era precisamente el alotano, no así el isoflurano y el sevoflurano, ¿no? Y de igual manera los anestésicos intravenosos también tienen efectos en la hemodinamia. Si partimos que necesitamos un buen gasto cardíaco para mantener la autorregulación cerebral, si nosotros no tenemos cuidado con las dosis o la forma en la que administramos a determinados pacientes, pues podemos romper este funcionamiento tan perfecto del cerebro y entonces llevarlo a un estado de vulnerabilidad, entendiéndolo como que, bueno, se vuelve un órgano que es incapaz de defenderse de las agresiones o de los cambios fisiológicos. La que sigue, por favor.
Bien, entonces, a manera de conclusión de esta primera parte, los anestésicos no hacen vulnerable al cerebro. La falta de precaución, la falta de individualizar las condiciones, los fármacos que vamos a utilizar o las características y antecedentes del paciente en sí son las que hacen el cerebro vulnerable. Entonces, la charla va dirigida a que nosotros tratemos de no hacer vulnerable ese cerebro, ¿sí? El objetivo de la plática nos vamos a enfocar a la protección cerebral en adultos sin patología neurológica, o sea que van a entrar para cualquier otra cirugía no neurológica. ¿La que sigue? Bien, entonces la neuroprotección o la protección cerebral son todas aquellas medidas que tienen como objetivo mantenerlas constantes que estábamos mencionando al inicio para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente. Tenemos medidas no farmacológicas y tenemos medidas farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas tenemos la hipotermia moderada, la normoglicemia, un adecuado control de la presión arterial, podemos también llegar en ciertos casos a inducir hipertensión, mantener la hemoglobina óptima, CO2, O2 y limitar el tiempo de isquemia en algunas cirugías de ortopedia sobre todo, o quizá ya metiéndonos un poquito más en la neuro, en el momento en el que se hace cirugía carotidia o clipajes de aneurisma, pues tenemos que estar muy al pendiente de la isquemia. Y también reducir la carga embólica y también la osmoterapia, que es una de las medidas, que bueno, ahí está en controversia, no sé si es farmacológica o no farmacológica, pero igual es una medida de neuroprotección. Dentro de las farmacológicas, pues quizá a veces nos dicen neuroprotección y lo primero que pensamos son en las medidas farmacológicas. Se nos viene a la mente ponerle sulfato de magnesio al paciente, utilizar lidocaína, utilizar tiopental. Entonces tenemos un abanico muy amplio de las medidas farmacológicas. Tenemos antirradicales libres, antiinflamatorios, los antiapoptósicos, la eritropoyetina, antitrombóticos y los anestésicos que nosotros utilizamos día a día, tanto inhalados como intravenosos. Y por ahí no veo, pero también de repente nos llegan a enseñar o leemos algunos artículos que los esteroides también funcionan como neuroprotección. La que sigue. Ahora, de todo esto que ya hemos platicado, ¿qué es lo que realmente funciona? ¿Qué es lo que tiene evidencia y qué es lo que tiene impacto en la mortalidad y en el pronóstico de los pacientes? Empecemos con la hipotermia. Lo que está reportado que funciona, sobre todo en pacientes que están posparto, en los pacientes neurocríticos que están en terapia, es mantener la temperatura entre 32 y 35 grados centígrados. A partir de 35 grados centígrados, en un estudio que reporta el UpToDate, se observan ya cambios en el estado de alerta de los pacientes. Este artículo se me hace muy interesante, es hipotermia accidental y habla de todos los cambios fisiológicos que se presentan en los pacientes que no están sometidos a anestesia y que los que están en hipotermia. Y bueno, actualmente sí, el ACLS, el Brain Trauma Foundation también recomienda sí llevar a los pacientes con hipotermia, pero no se ha visto beneficio en que tengan menos de 34 grados centígrados. Esto en pacientes críticos, repito, pacientes posparo, pacientes con traumatismo craneoencefálico y que no tiene nada que ver con los pacientes ASA 1, 2, 3, que metemos, por ejemplo, una cole o un apéndice. ¿La que sigue? Bueno, la hipotermia igual no la vamos a satanizar porque por algo es una medida de neuroprotección, sí. Los pros es que disminuye la presión intracraneal, disminuye el volumen sanguíneo circulante, causa vasoconstricción también, y además de que causa vasoconstricción, a diferencia de los anestésicos tanto intravenosos como inhalatorios, disminuye también el metabolismo cerebral y por tanto también inhibe la entrada de calcio masiva a la célula y por lo tanto la apoptosis y la liberación de factores que son neurotóxicos como el glutamato cuando está presente en exceso. Las contras, ya sabemos que nos lleva a coagulopatía, recordemos que también es parte de la triada mortal, la acidosis y la hipotermia. También nos lleva a alteraciones en el pH, CO2 y oxígeno, que recordemos y tengamos bien presentes la primera diapositiva en la que decíamos cuáles son los aspectos que debemos de cuidar para que el cerebro continúe funcionando como cuando entró el paciente. Y también tiene efectos sobre los canales de potasio, por lo tanto puede cursar con elevación del punto J, con prolongación del intervalo QT, del RR, y bueno, en general nos predispone a arritmias, sobre todo en aquellos pacientes que tienen pues ya factores de riesgo para desarrollar arritmias mortales. ¿La que sigue?
Bien, más allá de todo lo que ocurre a nivel molecular, la hipotermia lleva a, o sea, por reflejo, a temblor. El temblor puede ser atribuido también por estrés. Basta con que se baje 0.3, 0.4 grados centígrados más el estrés del paciente para que lleven a temblor, a temblor por estrés. Y esto si la temperatura aparentemente no bajó tanto. Si nosotros tenemos al paciente un grado por abajo del basal, aumenta la demanda metabólica corporal y cerebral el hecho de que esté temblando. Hay liberación de hormonas tiroideas, catecolaminas, que igual en pacientes que tienen predisposición a hacer arritmias o que tienen alguna cuestión cardíaca, puede desencadenar incluso una isquemia cardíaca cerebral. Y bueno, es por eso que es importante prevenirlo. La que sigue, por favor. Bien, entonces, conociendo todo esto, una medida que nos parece tan sencilla, a veces la dejamos de lado, a veces no la monitorizamos, pensamos que el paciente va a estar bien, lo que nos importa a veces es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, y dejamos de lado esto. Como no es un niño, pensamos que no va a tener un impacto deleterio el mantenerlo hipotérmico. Entonces, una medida importante para neuroprotección es evitar en los pacientes menos de 36 grados centígrados en la sala. Podemos echar mano de colchón térmico, sábanas, cobertores, dependiendo de la disponibilidad que nosotros tengamos en nuestras unidades. Y eso sí debe ser siempre monitoreo continuo. Si no tengo termómetro transesofágico, puedo tomar la temperatura de cualquier otra área del cuerpo. La que sigue. Bueno, ahora, la hipotensión controlada. Ahorita ya esto ya está más que dicho, y yo sé que todos sabemos que no debemos de mantener al paciente hipotenso, pero todavía cuando yo era R1, me acuerdo que de repente algunos pacientes que ahorita no recuerdo cuál era la indicación, pero decían, no, es que tiene la presión arterial bien alta y tenías medias de 80, llévalo por lo menos a 50, manténlo en 55. O en pacientes de columna que decían, no, es que hay que evitar el sangrado, entonces con que lo mantengas en 45, 50, con eso. Pacientes de cirugía maxilofacial, me recuerdo, pacientes de otorrino, también que son muy dados a que te pidan hipotensiones controladas. Y me acuerdo que decían, si tú mantienes al paciente con hipotensión, significa que no está liberando catecolaminas y por lo tanto eso va a proteger tanto al cerebro como al corazón. Entonces, se creía que la hipotensión podía ser un método de neuroprotección. Entonces, aquí ya tenemos una curva que seguramente ya identificaron, es la curva de autorregulación, muy famosa, que también en cualquier libro de neuro, independientemente de la disciplina en la que se derive, la vamos a encontrar. Es una curva muy, no voy a decir vieja, pero ya lleva un rato, se creó en 1959, y bueno, sí, esto surgió a partir de un grupo de voluntarios sanos, despiertos, a los cuales se les fue administrando un vasodilatador y se les fue bajando la presión y checaron cuál era la presión a la que tenían alteraciones mentales. Entonces fue así como establecieron que era 50 milímetros de mercurio. Y hasta hace algunos años todos pensaban que para terminar, o sea, era como dogma de fe. Abajo de 50 milímetros de mercurio como el límite, ya se perdía la autorregulación. De hecho, lo vemos aquí en la gráfica, ¿no? Por debajo de esto, se dieron cuenta que los pacientes perdían el estado de alerta, bueno, tenían compromisos del estado de alerta. Y arriba de esto, pues lo mismo. Entonces fue así como crearon esta curva de autorregulación y se quedó que entre 50 y 150 debemos de mantener la presión arterial media para mantener la autorregulación. Y bueno, hablamos de la respuesta que tienen los vasos, ¿no? Finalmente es una respuesta de los vasos sanguíneos para mantener el flujo sanguíneo a pesar de la presión que tiene el paciente. ¿La que sigue? Y bueno, esto también no es tan nuevo, pero más yo creo que lleva como unos 10 años, que se dieron cuenta que la curva que acabamos de ver ya no está vigente. O sea, no todos los pacientes los podemos poner en un rango de 50 a 150. Tenemos pacientes hipertensos crónicos, tenemos pacientes con diferentes patologías que no me van a tolerar llegar siquiera a 70. Y a partir de 70, ya a veces ya se pierde la autorregulación. Repito, depende de los factores de riesgo y muy importante también la posición en la que va a estar el paciente. Aunado a los anestésicos que nosotros tenemos, recordemos que este 50 y 150 eran pacientes despiertos, en pacientes que no tenían efecto de ningún vasodilatador cerebral, estaban conscientes. Entonces, en un paciente bajo anestesia, con todos los
los efectos hemodinámicos que tiene, pues yo creo que esta curva todavía se hace menos tolerante, ¿no? Entonces, tenemos a los pacientes que tienen pérdida de la regulación, por ejemplo, los pacientes diabéticos de larga evolución, ellos están en disautonomía. Entonces, si nos fijamos, ellos ni siquiera tienen una meseta. Ellos, cualquier variación que tengan en la basal, pueden provocar pérdida de la autorregulación cerebral. Los pacientes que tienen hipertensión crónica también hemos escuchado mucho que la curva la desvía hacia el lado derecho, y eso es porque ellos no se van a aguantar a tener 50. Vemos que a partir de los 90, 80 milímetros de mercurio, ellos ya perdieron la autorregulación cerebral. Y bueno, ¿por qué nos importa tanto? Pues porque con base a la presión arterial está el flujo sanguíneo cerebral. A menos flujo sanguíneo cerebral, menos aporte de oxígeno, menos aporte de glucosa, y tenemos más riesgo de presentar isquemia. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto de hipotensión controlada? ¿Cómo se define? La hipotensión controlada es disminuir la presión arterial media para mejorar el campo quirúrgico. Eso es lo que nos dicen los cirujanos, tratando de mantener la adecuada perfusión de los órganos. Sí, es por eso que te dicen, no te debes bajar de 50. Entonces, la reducción de la tensión arterial sistólica de 80 a 90 también es otro concepto que encontré cuando busqué hipotensión controlada, y mantener la tensión arterial media entre 50 y 65. Y bueno, los hipertensos, se decía también que reducir el 30% del basal ya era una medida. Estos son los diferentes conceptos o metas que se buscan cuando te dicen quiero al paciente en hipotensión controlada. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las indicaciones? Sobre todo las cirugías de otorrino-endoscópicas, los abordajes de los ADH, por ejemplo, o cualquier cirugía funcional o no funcional de la nariz. Nos dicen, ¿no? Los otorrinos, oye, ¿cuánto tienes de presión? No, pues 60. No, bájasela, ¿no? Porque sí está sangrando y no veo nada. La cirugía ortognática, los pacientes de maxilofacial, el clipaje de aneurisma, que eran también muy dados así de no bajar la presión arterial porque llevan a clipar y pues nos puede sangrar. La cirugía de columna también para evitar el sangrado, y los pacientes que se niegan a las hemotransfusiones. Nosotros pensamos, ok, entonces si lo mantengo hipotenso no va a sangrar tanto y por lo tanto va a ser más difícil o sea, que yo lo pueda transfundir. ¿La que sí? Ahora, ¿realmente tiene impacto? Esta es una revisión que se hizo por la revista Cochrane, en la cual estudiaron a pacientes que fueron sometidas para cirugía endoscópica de los senos paranasales y que indujeron hipotensión por propofol. Y bueno, esto fue lo que encontraron. Aquí vienen las conclusiones. Es un estudio bastante amplio. La metodología me parece que está muy buena. Y bueno, ellos dicen que tienen bajo nivel de evidencia, bueno, en conclusión que no tienen, no, ¿dónde está la parte? Aquí está. La hipotensión inducida por propofol no disminuyó el sangrado transoperatorio ni tampoco el tiempo quirúrgico. Eso fue lo que dice Cochrane. Y por otra parte, en otro párrafo que ya no pegué, dice que realmente lo que disminuye el sangrado y lo que disminuye el tiempo quirúrgico en cirugía de otorrino es la infiltración adecuada. Ya ven que ellos de repente infiltran infiltran con adrenalina para disminuir precisamente el sangrado, pero a veces no saben realmente dónde están infiltrando y eso es lo que causa el sangrado, y de repente nos lo quieren atribuir a nosotros por la presión arterial que estamos manejando, siendo que a veces tenemos 60, ¿no? Y también la técnica el conocimiento de la técnica son los factores que realmente disminuyen el sangrado, no mantener hipotenso al paciente. ¿La que sigue? Ahora, ¿es válido tener hipotensión controlada? Yo creo que la respuesta sería que sí, siempre y cuando valorábamos el riesgo-beneficio, discriminar en quiénes sí puedo tener hipotensión controlada, en quiénes no, y asumiendo la responsabilidad de todos los cambios que conlleva llevar al paciente a hipotensión. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para si algún día se nos ocurre hacer hipotensión controlada? ¿Cuál es la reserva del flujo sanguíneo cerebral? O sea, ¿qué tanto compromiso tiene este paciente? Si tiene demencia, si tiene Parkinson, si es un niño, si es un anciano. La circulación colateral. Recordemos que el polígono de Willis, como nos lo enseñaron en la escuela, realmente no es frecuente que se encuentre así, ¿no? No recuerdo en este momento el porcentaje, pero la gran mayoría, más del 50%, lo tienen completo. Entonces, hablamos que la mayoría de los pacientes no tienen circulación colateral o no es efectiva. Patología del sistema nervioso central, igual el hecho de que haya sufrido alguna vez alguna cirugía, que tenga crisis convulsiva, algún tumor, ¿no? La hipertensión crónica,
no podemos llevarlos a 50, 60, por lo que platicábamos en la curva, se desvía hacia la derecha y sí puedo hacer hipotensión controlada, pero nunca lo voy a poder llevar a 60. Los pacientes diabéticos, también recordemos la curva, los pacientes que tienen disautonomías no toleran ninguna variación en la tensión arterial. Los pacientes cardiópatas, que a veces la misma disminución de la presión arterial me puede predisponer a arritmias e incluso a infartos. La edad del paciente, los extremos de la vida no son candidatos definitivamente. Y también tomar en cuenta la posición. A veces los pacientes pues están sedentes o están en silla de playa y la gravedad pues finalmente sí tiene efectos sobre ellos y puede disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Si aparte yo lo llevo a hipotensión para que no sangre, imagínense cómo sale el cerebro. Nosotros lo vemos y sale bien, sale hablando, responde, pero no nos damos cuenta de todo lo que ocurre a nivel molecular y que desgraciadamente los anestésicos que nosotros administramos no pasa, o sea, el efecto clínico sí pasa en 8 minutos, 15 minutos, 1 hora, pero se ha demostrado que los metabolitos, bueno, no se ha demostrado, no los enseñan en Pharma, llegan a durar hasta 10 días y todo eso hace señalizaciones a nivel cerebral o en otras partes del organismo y llevamos al cuerpo a un estado proinflamatorio. Y es por eso que debemos de tener pues monitoreo adecuado, ¿no? Todas las decisiones las debemos de tomar en conjunto. Sí, igual tiene buena presión arterial, pero por ahí no tengo buena saturación, pero la frecuencia ya no está en niveles normales. Entonces, por eso individualizar a los pacientes. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué tan bajo me puedo ir cuando requieren de hipotensión? La respuesta es no muy bajo. Es recomendable mantener entre 65 y 80 milímetros de mercurio. O sea, ya cambió completamente la definición que nosotros tenemos de hipotensión controlada, que nos dicen entre 50 y 65. No, la respuesta es entre 65 y 80, siendo arbitrarios. Depende del paciente y de las comorbilidades que tenga. Muchas veces, a lo mejor ni debajo de 80 lo puedo tener. ¿La que sigue? Entonces, decir que hipotensión controlada es entre 60 y 50 como hipotensión, perdón, es arbitrario. La hipotensión causa alteraciones metabólicas y de aporte en el tejido cerebral. Lleva acidosis, lleva también a cambios en los electrolitos a nivel local y está asociada a delirio en pacientes que tienen factores de riesgo. La indicación de hipotensión documentada, la única que está documentada y que sí tiene validez, es la rotura de neurismas. O bueno, los sangrados agudos en general, ¿no? Si tienes un sangrado agudo, y es un sangrado importante, entonces sí potenzamos al paciente, ¿no? No se queden con esta charla y que digan, ay, he escuchado en la sesión que me dijeron que nunca la mantuviera hipotenso y el paciente sangrando litros y nosotros pasándole vasopresor para tenerlo en 110, no. Entonces el sangrado agudo es la única indicación que realmente tiene impacto en la mortalidad para tener hipotensión. Valorar el riesgo-beneficio en los pacientes siempre al hipotensar y el límite debe ser individualizado y ya dándonos una idea de no bajarlo de 65 milímetros de mercurio. Y también no mantenerlo tan hipertenso tampoco, porque también recordemos el otro extremo de la curva, del cual no hablamos tanto, pero también mantener tensiones arteriales arriba de 180, 120 de media, pues también va a tener efectos deleterios. La que sigue, por favor. Ahora, hablemos de la hemoglobina. ¿La que sigue? Bien, ya sabemos, esto es muy básico, la hemoglobina transporta el oxígeno y cuando disminuye este transporte de oxígeno a ciertas áreas del cerebro, de cualquier parte de la economía del cuerpo humano, hay señalizaciones de hipoxia. Estas señalizaciones causan liberación de sustancias proinflamatorias y también la formación de metahemoglobina. De hecho, hay algunos estudios en los que se toma la metahemoglobina como marcador de estrés por hipoxia e incluso se habla que puede ser utilizado como guía para la transfusión sanguínea. La que sigue, por favor. Bien, hay diferentes estudios. Tenemos el TRIC, que es un estudio, la verdad, bastante viejo, pero sigue siendo un estudio de referencia. Es del año de 1999, la cual se realizó en 6.150 pacientes críticos. Y bueno, compararon a quiénes transfundir. Los dividieron en 2 grupos. A un grupo lo transfundieron cuando disminuían del límite de entre 10 y 12 miligramos por decilitro de hemoglobina, y a otro grupo en el que empezaban a transfundir cuando tenían de 7 a 9 miligramos por decilitro y checaron la mortalidad a 90 días.
y se dieron cuenta que tenían mayor mortalidad los pacientes a los que se le transfundía tempranamente, es decir, a los que tenían entre 10 y 12 y les pasaban paquetes globulares. Ellos eran los que tenían mayor mortalidad a 90 días. Del 99 para acá, ya sabemos cuáles son los diferentes regímenes que tienen para transfusión, los que son liberales o los que son los que se esperan a tener niveles más bajos, ¿no? Y realmente si buscamos en la literatura, ahí no es tan concluyente. Hay estudios a favor, hay estudios en contra, aunque sí la tendencia es ser restrictivos con la transfusión. El TRIC-3 es otro estudio que se realizó en 5.243 pacientes quirúrgicos y aquí vieron cuál era la mortalidad a 28 días de mantenerlo en 7.5 versus 8.5 o 9.5. Y aquí se dieron cuenta que no había diferencia en la mortalidad. Este es un estudio un poco más nuevo, si no mal recuerdo, es del 2006. Y bueno, pues nada, entonces fue aquí donde se creó o donde se empezó a hablar de un límite numérico para saber cuándo vamos a transfundir. La que sigue, por favor. Entonces, en esta bibliografía del British Journal encontré este párrafo. En el preoperatorio, en los pacientes críticos, sí no podemos darnos el lujo de bajarlos a 8, a 9 de hemoglobina. En el preoperatorio, o sea, ¿con cuánto debe entrar a quirófano? Estamos excluyendo a los pacientes oncológicos, ¿no? Estamos hablando básicamente de pacientes neurológicos y pacientes cardiópatas. Deben de entrar por lo menos con 12 de hemoglobina y en el transoperatorio no debo permitir que baje de 9 miligramos por decilitro. Repito, esto en pacientes críticos. Una revisión de Cochrane marca como límite de 7 a 8 miligramos por decilitro pacientes no críticos, es decir, pacientes que no son homópatas, cardiópatas, ni pacientes con padecimientos neurológicos, podemos irnos hasta 7 u 8. Y en los pacientes no críticos, si ya ando por aquí y me queda la duda si voy a transfundir o no, siempre tiene que ser con más de un marcador. O sea, no me puedo detener. O sea, este es como el límite para que yo empiece a pensar en la transfusión. No quiere decir que si yo tengo 7 o tengo 7.5, ya voy a empezar a transfundir. Podemos echar mano de diferentes métodos de evaluación, como es el delta de CO2, la metahemoglobina, como decía el artículo anterior, y lo más importante, la clínica, ¿no? Checar si el paciente cumple criterios para síndrome anémico. Si tenemos un paciente que empieza a desaturar, que ya la saqué de un taller de gases y me está pidiendo hemoglobina, pero tiene 8, no me voy a esperar que tenga 7.5, por ejemplo, ¿no? Y la tendencia, pues definitivamente es restrictiva. ¿La que sigue? Bien, en cuanto a la glucemia, que es otro de los aspectos, los extremos de la glucemia son los que llevan a daño neurológico y este puede ser incluso irreversible, dependiendo cuánto tiempo el cerebro esté expuesto al exceso de o a la falta de glucosa. Pero definitivamente se ha reportado mayor daño neurológico en los pacientes que sometemos a hipoglucemia. Y ya sabemos, o sea, esto está de más, que el cerebro pues, requiere de mucho ATP porque todo el tiempo está funcionando. Es un órgano altamente metabólico. ¿La que sigue? Hay un estudio que también es de referencia, el Nice Sugar, que se realizó en 6.104 pacientes críticos también, en los cuales los dividieron en dos grupos. Un grupo al que tuvieron un control muy estricto de la glucemia y al otro en el que fueron un poquito más permisivos. Al grupo estricto se le mantuvo como límites de glucemia entre 81 y 108 miligramos por decilitro. Y a los pacientes que fueron un poquito más flexibles, el control lo iniciaron a partir de los 180 miligramos por decilitro. Es decir, en este grupo, si tenían 80, ya le ponían insulina. En este grupo, si tenían 80, no le ponían hasta que llegara hasta los 180 miligramos por decilitro. Descubrieron que había mayor mortalidad en el grupo que tenían un control más estricto. En los pacientes que marcaban como límite entre 81 y 108 y que ya empezaban a administrarles insulina, tenían mayor índice de hipoglucemia y por lo tanto peor pronóstico neurológico. Por lo tanto, se recomienda iniciar la insulina cuando tenemos al paciente por arriba de 180, ¿sí? Y el taller actual, según una revisión de Cochrane también, es mantenerlo entre 140 a 100 miligramos por decilitro, 180, perdón, miligramos por decilitro. O sea, pensar que de repente, o sea, no por eso quiero decir que si tiene 70 le vamos a poner glucosa para llevarlo a 140 sobre 80, sino una glucemia casual en un paciente diabético, si tiene 180, lo ideal es no ponerle
no ponerle pues insulina, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, estas son las gráficas que presenta la New England en este estudio del 2009, que es el Nice Sugar, y vemos o sea, aquí está marcada la mortalidad a 90 días, los niveles de glucemia, y vemos que los pacientes que tenían menores niveles de glucemia tenían también menos porcentaje de supervivencia. Igual aquí vemos en esta gráfica que pues igual la tendencia es a mantener pues los niveles de glucemia un poquito más altos. La que sigue, por favor. Bien, otro aspecto, hasta ahorita pueden pensar, ay, estas medidas, o sea, me están dando fisiología del cuerpo, pero pues eso es realmente lo que es la neuroprotección. Recordemos que neuroprotección son medidas para prevenir el daño, no para tratarlo. Entonces, si venían con la expectativa de que íbamos a hablar de sulfato de magnesio y tal, sí vamos a hablar de ellos, pero no se consideran propiamente neuroprotectoras, sino más bien ya para tratar ciertos daños, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, la posición, esto es bien importante y a veces, sobre todo los cirujanos generales, que de repente nos piden posiciones medio extremas, vamos a ver qué ocurre. Bueno, de entrada, la posición es muy importante, hay que favorecer bajo cualquier posición quirúrgica el drenaje a través de las yugulares. Entonces, hay que evitar la flexión excesiva del cuello hacia diferentes lados, precisamente para no ocluir las yugulares. El 70% del drenaje es de predominio derecho, entonces si llegamos a tener al paciente con el cuello por alguna razón quirúrgica sobre el lado derecho, pues hay que tener todavía más precaución, ¿sí? Y se dice que debe de tener 3 centímetros alrededor del cuello por lo menos, para decir que las yugulares están libres, ¿sí? Aquí vemos que, bueno, sí se cumple, igual aquí a pesar de que está en lateral, sí se ve que está separado el cuello del hombro. En los pacientes que están en silla de playa también de repente nos llegan a quedar un poquito lateralizados, por eso es importante verlos desde lejos para ver que no estén, a veces nos quedan medio chuecos. Bien, la cirugía laparoscópica con CO2 aumenta la concentración del CO2, valga la redundancia, y esto provoca vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraneal. La presión abdominal también contribuye a la disminución de la precarga y puede alterar el drenaje cerebral. Y la combinación de PIP con el neumoperitoneo puede disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto disminuir el flujo sanguíneo cerebral. O sea, esto es como a grosso modo lo que ocurre en una cirugía laparoscópica con el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Tenemos en contra el CO2 que tiene vasoreactividad, tenemos el neumoperitoneo y luego a veces le ponemos PIP. Entonces, todo eso me disminuye el gasto cardíaco. Si lo mantengo por mucho tiempo, pierdo la autorregulación de la que tanto hemos estado hablando a nivel cerebral y podemos también tener efectos deleterios. Luego, dependiendo del tipo de cirugía, si nos piden aparte Trendelenburg, imagínense, todo queda ingurgitado, no hay drenaje, lo tengo con el CO2, lo tengo todo vasodilatado, tengo la presión intraabdominal, entonces no está drenando bien, y luego aparte la gravedad. Entonces, se han descrito casos de isquemia cerebral global por esta combinación de neumoperitoneo y Trendelenburg. ¿La que sigue? Bien, si nosotros detectamos, digo, esto no se debe de hacer de rutina, ¿no? Sería un poquito exagerado quizá, pero sí ya tenemos pacientes añosos que que ya sabemos que los vasos quizá los tienen esclerosados, que ya han tenido eventos de ataques isquémicos transitorios, que son diabéticos, o sea, pacientes que ya tienen riesgo para hacer algún tipo de padecimiento neurológico isquémico, en ellos yo creo que valdría la pena pedir monitoreo adicional. Entonces, podemos echar mano del Doppler transcraneal. Hay dos formas, podemos medir la arteria cerebral. Bueno, las personas que saben, obviamente, si ustedes tienen la preparación para hacerlo, pues sería lo ideal, pero pues yo creo que siempre hay alguien o se puede contactar a alguien que pueda hacer este tipo de monitoreo. Y ellos lo que hacen básicamente es medir el calibre del nervio óptico y también van viendo la morfología de las ondas de pulso de la arteria cerebral media. ¿La que sigue? Ah, no, perdón. A ver la anterior, a ver si dije todo. Ajá. Sí, la que sigue. Y bueno, este es otro estudio que se realizó en 43 personas que fueron sometidas igual a cirugía laparoscópica abdominal. Fueron en su mayoría, fueron todos mayores de 18 años, la mayoría es A1 y es A2 en un hospital de Londres.
y se hizo monitoreo Doppler y con esto se sacó la presión intracraneal, la presión de perfusión y la velocidad de la arteria cerebral media, tanto en sístole como diástole, así como la presión arterial media también. Y bueno, fueron viendo, ¿no? Estos son los niveles basales de cada uno de los rubros. Vamos a centrarnos en la presión intracraneal, en la presión de perfusión y en la arteria, y en la presión arterial media. Entonces aquí tenemos las cifras y vemos que con el simple hecho de meterle al paciente en neumoperitoneo, sí llega a disminuir la presión intracraneal, pero esto es de manera momentánea. Ya posteriormente podemos observar un incremento. Tampoco es tan importante. Este estudio fue en pacientes sanos, insisto. No va a ser el mismo caso si tenemos un paciente con las características que acabamos de mencionar. La presión de perfusión cerebral también aumentó por las presiones y demás al inicio, y la presión arterial media también subió. ¿Qué pasa cuando piden aparte posición en Trendelenburg más el neumoperitoneo? Aumenta, aquí ya se observa aumento de la presión intracraneal, que podremos llegar a pensar que no es tan importante. Recordemos que estos son pacientes ASA 1 y 2, pero de 8.27 con el tren y con el neumoperitoneo se dispara hasta 10.3, y la presión de perfusión pues sí sube, pero no sube tanto. La presión arterial media también sube en comparación a los niveles basales. Y al final del procedimiento vemos que es cuando ya viene todo, ¿no? O sea, estos son cambios en agudo, pero si nosotros los mantenemos por cierto tiempo, el cuerpo es adaptable completamente. Entonces después tenemos lo real, ¿no? La presión intracraneal después del procedimiento vemos que sí se subió de 2.27 a 8.9. Después la presión de perfusión cerebral sí bajó, tenía 77, aquí se me hace que es importante porque bajó prácticamente 10 milímetros de mercurio, o sea, 77 se fue hasta 68. Y la presión arterial media de 82 se fue a 75, y esto por el fenómeno adaptativo que se presentó durante la cirugía. Si esto ocurre en pacientes ASA 1 y 2, imagínense en un viejito con comorbilidades, ¿no? La que sigue. Aquí lo mismo, vemos cómo se comportó el diámetro del nervio óptico a nivel basal. Esto es lo que medía, a nivel cuando se pone el neumoperitoneo, cuando se combina con el Trendelenburg y ya después cuando termina. Entonces vemos que si hay una elevación del nervio óptico. Se considera como punto de corte cuando mide más allá de 6 milímetros de mercurio, en alguno de 6 milímetros, y se puede ir hasta los 8 milímetros. En condiciones normales mide entre 3 y 4 milímetros. Y igual la presión intracraneal, vemos a nivel basal, cuando ponen el neumoperitoneo cómo se incrementa, y cuando se combina con Trendelenburg también cómo se incrementa, y el margen que queda de aumento de la presión aún después del procedimiento quirúrgico. ¿La que sigue? Y bueno, esto por parte del Trendelenburg y de la cirugía que aumenta la presión intraabdominal por el neumoperitoneo. También tenemos las diferentes angulaciones en las cuales se eleva la cabeza. Hemos escuchado que incluso una de las medidas neuroprotectoras es mantener la cabeza a 30 grados. Este es otro estudio que se realizó en 30 pacientes, son pocos pacientes, que se realizó en UTI. Se tomaron todos aquellos pacientes que tuvieran monitoreo de presión intracraneal y arteria, y se fue elevando la cabeza en diferentes posiciones y a diferentes ángulos. Se elevó a 15, 30 y 45 grados en supino, en lateral derecho y lateral izquierdo. O sea, en total fueron 9 posiciones y 9 registros que se obtuvieron. Y se excluyeron aquellos que mantuvieran la presión intracraneal por arriba de 25 por más de 5 minutos, porque pues obviamente esto es presión intracraneal y eso es deleterio. Y pues realmente no se observó elevación significativa en las diferentes posiciones y elevaciones de la cabeza, lo que pone en tela de juicio eso de que tengamos a los pacientes en 30 grados como neuroprotección. Pero este estudio no se viene más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está ya de forma más gráfica. En supino, las diferentes angulaciones, lateral izquierdo, las diferentes angulaciones y lateral derecho. Y vemos cómo va, o sea, los valores de la presión intracraneal y de la presión de perfusión, cómo van disminuyendo a las diferentes angulaciones, pero realmente no fue nada significativo. No tuvimos nada estadísticamente significativo. ¿La que sigue?
No recuerdo si es en este artículo o en otro, pero arriba de los 45 grados de elevación de la cabeza ya empieza a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, a pesar de la autorregulación. Entonces, en los pacientes que los tenemos de repente en silla de playa o que los tenemos completamente sedentes, tenemos que ponerlos más estrictos con la presión arterial media para asegurar la perfusión cerebral. Y bueno, hay que valorar al tipo de paciente que tenemos, sobre todo para las posiciones extremas. Si ya sé que va a ser una cirugía de robot o que va a ser una cirugía ginecológica laparoscópica, que sé que me van a pedir el tren hasta abajo y que aparte van a estar insuflando el abdomen, ver cuáles son los factores de riesgo para detectarlos y ver si puedo hacer otro tipo de monitoreo en estos pacientes. Mantener el cuello por lo menos 3 centímetros de espacio alrededor y evitar combinaciones de Trendelenburg y neumoperitoneo en pacientes con patología neurológica. En estos pacientes se habla que incluso valorarlo adecuadamente y preferir un abordaje abierto. Ahora, vamos a las medidas de neuroprotección farmacológicas. ¿La que sí? Los fármacos, pues tenemos muchos, ¿no? Incluso yo creo que aquí me faltaron porque al momento en el que busqué, venían demasiados fármacos. Tenemos a los que nosotros tenemos más acceso, los anestésicos intravenosos, los inhalados, el sulfato de magnesio, la lidocaína y los esteroides. Intenté enfocarme en estos porque son los que más tenemos a la mano y los que venimos usando desde hace muchos años. ¿La que sí? Bien, para aterrizar un poco la idea de por qué consideramos a un fármaco como neuroprotector, hay que tener en cuenta la cascada de isquemia. Los pacientes que tenemos en hipoxia, que tenemos isquemia, ya sabemos que va a haber disminución de la producción de ATP, por lo tanto va a haber fallo en la energía. Esto nos va a llevar a excitotoxicidad, apertura de los canales de calcio, a disfunción mitocondrial y también a inducción enzimática. Esto va a llevar a liberación de radicales libres y por lo tanto va a llevar a inflamación, que si esta se perpetúa puede llevar a necrosis. La apertura de los canales de calcio a su vez también van a provocar señalización de neurotransmisores que pueden causar neurotoxicidad como el glutamato, entrada masiva de sodio y por lo tanto apoptosis neuronal, que es lo que queremos evitar. Entonces, si partimos de una idea simplista en la cual el NMDA, el receptor de NMDA, es el que va a provocar el aumento de calcio, el aumento de sodio, los radicales libres y por lo tanto me va a llevar a apoptosis, pues entonces desde ahorita ya me voy haciendo una idea de que todos los fármacos que actúan sobre el NMDA, que favorecen el GABA, que bloquean los canales de calcio, que bloquean los canales de sodio, van a ser neuroprotectores. ¿Sí? ¿Da que sí? ¿Qué ocurre con los anestésicos inhalados y los intravenosos? Hay un estudio, que es el estudio IHAST, que este estudio es bastante interesante, se realizó en 441 pacientes que fueron sometidos a oclusión de arteria temporal y les fueron viendo muchos aspectos, desde la temperatura, la transfusión, los líquidos, y entre ellos compararon anestesia general balanceada versus TIVA, ¿no? Lo que siempre nos gusta comparar, y no detectaron ningún beneficio entre uno u otro, ¿no? A lo mejor a algún paciente le fue mejor que a otro, pero a la hora de hacer la estadística, ninguno presentó superioridad con respecto a otro en estos pacientes. Es bien sabido que el isoflurano se relacionaba y se pensaba, o se tenía identificado como el halogenado de elección para pacientes neurocríticos, sobre todo porque disminuye las resistencias vasculares y también el metabolismo cerebral. Y por ahí también leí algo el concepto de precondicionamiento, que actualmente ya no tiene vigencia, que era someter al paciente a diferentes fármacos para llevarlos poco a poco a un estado de disminución en el flujo sanguíneo cerebral y que cuando llegara la isquemia, pues como ya estaba preparado, ya no iba a tener tanto daño. Actualmente eso ya no tiene vigencia. La protección brindada por los halogenados también no se ha reportado y no se recomienda usarlos a más de un CAM en pacientes neurocríticos y en pacientes que también pues sabemos que tienen pues factores de riesgo para tener isquemia o para tener algún padecimiento cerebral, preferible no subirlos más allá de un CAM. Y el xenón, que me encontré también varios estudios, que ahorita de hecho está en fase 2 de neuroprotección, pero aún sigue no concluyente. O sea, hasta el momento no, nada, no hay algún anestésico intravenoso inhalatorio que me diga, esto me va a proteger de la isquemia. Esto está comprobado que mejora el outcome neurológico, todavía no hay. Ahora, el sulfato de magnesio
Este ya sabemos que inhibe la liberación de glutamato, inhibe también la liberación de calcio, bueno, es calcio antagonista y es antagonista de los NMDA. También se reportó que tiene acción como vasodilatador cerebral. Entonces, tiene la mayoría de los estudios que encontramos de sulfato de magnesio son en las pacientes eclámpticas con preeclampsia y sí está comprobado que tiene beneficio inútero. O sea, los niños que están, cuyas madres son eclámpticas o preeclámpticas, sí presentan mejoría en cuanto a la función neurológica, extrauterina obviamente. Y también por esto que tiene acción vasodilatadora cerebral se inició una serie de estudios para ver, bueno, al principio se comparaba con el nimodipino. Ya sabemos que la hemorragia cerebral, una de las principales complicaciones y más mortales es el vasoespasmo. Entonces, se dieron cuenta en ratas que el sulfato de magnesio causaba vasodilatación cerebral, entonces al inicio se comparó el sulfato de magnesio con el nimodipino, después se dieron cuenta que no había punto de comparación, que seguía siendo superior el nimodipino, entonces decidieron potencializar la vasodilatación o la acción del nimodipino con el sulfato de magnesio. La que sigue, por favor. Y de ahí nacen estos estudios, que es los estudios MASH. Ahorita el más reciente, que es del 2012, es el MASH-2, en el cual en los pacientes con hemorragia subaracnoidea se les dio a diferentes dosis el sulfato de magnesio y aquí vemos los resultados. Realmente en combinación o solo no presenta no afecta el outcome después de una hemorragia subaracnoidea. Entonces también puede que, de que tienen funciones neuroprotectoras, las tienen, pero de que impacten en la mortalidad en el pronóstico, no se ha visto. ¿La que sigue? La lidocaína, que también se ha hablado mucho de su potencial neuroprotección. Esta ya sabemos que inhibe los canales de sodio, producción también de sustancias proinflamatorias y también, esto sí se ha visto, que tiene propiedades antioncogénicas. Sobre todo en los gliomas se ha estudiado la lidocaína y hay algunos estudios que se inclinan a que haya una disminución en la incidencia de gliomas. Pero pues obviamente para que veamos ese efecto no es nada más manejarlo en el transanestésico, tiene que quedarse por días perfundiéndose a determinadas concentraciones. Las concentraciones de 3 a 4 microgramos por mililitro de lidocaína se ha visto que puede llegar a tener cierto efecto neuroprotector. Hay varios estudios, yo creo que sí me encontré como unos 5, en el cual se administra lidocaína para prevenir la disfunción cognitiva postoperatoria en los pacientes ancianos. ¿La que sigue? Este es un estudio del 2015 en el cual se administró lidocaína de inicio a 1 miligramo por kilogramo de peso y después se siguió una perfusión de 1.5 miligramos por kilogramo por hora hasta el final de la cirugía. Se realizó, sí, en una muestra pequeña de 87 pacientes mayores de 65 años. Se les realizó mini-mental test al inicio, al finalizar la cirugía y posterior a los 3 días. La hipótesis inclinaba a que iba a ser mejor el mini-mental test a los 3 días en los pacientes que se les perfundió lidocaína. No, la anterior, por favor. Y pues sí, hubo mejoría significativa entre el grupo control de los que les pusieron solución salina versus los que tienen lidocaína. O sea, sí les fue mejor. Pero vemos que también, pues, digo, sí fue estadísticamente significativo, pero a la hora de comparar las calificaciones del mini-mental test, pues no hubo tanta diferencia. Pero bueno, con esta muestra y con la significancia estadística, quizás sí sería buena idea empezar a poner lidocaína a estos pacientes. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Bueno, vamos a recordar los casos clínicos que pusimos al inicio. Recordemos que eran pacientes de 63 años que tenían antecedente de enfermedades crónico-degenerativas, que se habían sometido a una colistectomía laparoscópica bajo anestesia general. A uno se le había puesto sulfato de magnesio, lidocaína, y bueno, la analgesia con paracetamol, metamizol y dexametasona. Recordemos las tensiones arteriales medias, 50-60, temperatura 35-5, el BIS lo habían mantenido entre 30 y 40 y la emersión 97 con glicemia de 75. Ese era nuestro paciente 1. ¿La que sigue? Nuestro paciente 2 era prácticamente
lo mismo, nada más que difería que no le habían puesto sulfato de magnesio, no le habían puesto lidocaína, tenía paracetamol, metamizol y ondansetrón, la tensión arterial media la habían mantenido más alta, entre 90 y 100, lo mantuvieron con una temperatura mayor, aquí lo sacaron con 36,5, a este paciente no le monitorizaron el BIS y lo sacaron con glucemia de 178 miligramos por decilitro. ¿La que sigue? ¿Quién creen que se fue de alta antes? Al que le pusieron las medidas farmacológicas neuroprotectoras, le pusieron el BIS, lo mantuvieron entre tanto y tanto, o al paciente que le cuidaron los signos vitales. O sea, con la plática que hemos dado. A ver, vamos a ver qué les pasó. ¿La que sigue? El primero lo sacaron, sí, con su BIS de 97, le pusieron lidocaína, le pusieron sulfato de magnesio, pero en recuperación empezó con inquietud, con shivering, a empezar un poquito agresivo y le tuvieron que poner Aldol 3 miligramos, mejoró un poco, ¿no? La que sigue, por favor. Y en el segundo caso, ya en recuperación, nada más presentó dolor, 4 de 10, y remitió con buscapina, y no tuvo mayor complicación. Lo que yo quiero transmitir con esta charla es que los fármacos, como ya lo había mencionado, no son los que nos van a brindar la neuroprotección en sí. Los fármacos, ya vimos la farmacología y la cascada de la isquemia y de la hipoxia, van a actuar sobre ciertos receptores para disminuir esa respuesta, pero a la hora de evaluar el impacto pronóstico y de mortalidad, no se ha visto nada en diferentes situaciones. Ya vimos los estudios en hemorragia subaracnoidea y realmente no hay datos fidedignos para hacernos poner sulfato de magnesio a todos los pacientes, o lidocaína, o dexmedetomidina, o ketamina, ¿no? O darles cierto manejo, o no por tener el BIS en 30-40 y sacarlo con 97, significa que el paciente va a estar muy bien despierto. El paciente aparentemente tenía los signos vitales bien, ¿no? Tenía temperatura de 35,5, que podemos llegar a pensar que no está tan mal, pero recordemos que a partir de 35 ya tenemos alteraciones en el estado de alerta. La glucosa estaba en 78, a lo mejor le pusieron a ese paciente insulina. Entonces, recordemos los estudios comparativos entre qué tan estrictos debemos de ser con los pacientes antes de administrar insulina. Y al segundo paciente lo mantuvieron con buena tensión arterial durante todo el transanestésico, buena temperatura y pues aunque no lo pusieron BIS, finalmente le fue mucho mejor. ¿La que sigue? Y bueno, en este estudio es del 2019, es una revisión sistemática en la que evalúan diferentes bibliografías y el grado de evidencia que tiene cada uno. Y bueno, les encerré los que tienen pues niveles de evidencia más alto. Entre ellos, bueno, este estudio, perdón, se realizó para disminuir la presión intracraneal en los pacientes que estaba comprobado que tenían hipertensión intracraneal y fueron dadas diferentes medidas que nosotros ya conocemos de rutina, pero que realmente, ¿qué tiene mayor impacto, no? El hecho de utilizar un adecuado control de la PIP tiene evidencia grado 3, la hiperventilación tiene una evidencia grado 3, el propofol, que bueno, si llega a tener efectos neuroprotectores, eso cada vez se inclina más y cada vez tiene mayor evidencia, eso me faltó decirlo, sobre todo en los pacientes que ya tienen pues algún problema neurológico. La solución salina también tiene muy buen grado de evidencia, pero bueno, eso ya sale de los pacientes que tomamos en cuenta para esta charla. ¿La que sigue? Igual los anestésicos volátiles, ¿qué tanto efecto neuroprotector tienen? Nivel de evidencia 3, la ketamina 3, los opioides también nivel 3, los esteroides son nivel 3, recordemos que ya también me faltó mencionar eso, muchos estudios en cuanto a trauma de columna, traumatismo cranoencefálico, y ya nos dimos cuenta que lo único que hacen es aumentar la mortalidad, y para que realmente tengan un efecto neuroprotector requieren ser administrados dentro de las primeras horas, las primeras 3 horas. Y el furosemide igual, en grado 3. ¿La que sigue? ¿Y cuáles son las estrategias que realmente impactan en la mortalidad y que impactan en el pronóstico de los pacientes? Lo que hablamos al inicio.
mantener niveles de glucemia adecuados, mantener la presión arterial media arriba de 80, podemos llegar a inducir hipertensión en ciertos pacientes, mantener la hemoglobina preoperatoria en pacientes críticos arriba de 12, preoperatoria, en el transoperatorio mantenerlo arriba de 9 en los pacientes críticos y siempre evaluar los datos que vimos a lo largo de la plática antes de empezar a transfundir. Y aquí tenemos las estrategias que pueden llegar a funcionar, pero que no tienen impacto en la mortalidad ni en el outcome de los pacientes. ¿La que sigue? Entonces, como conclusión, de hecho por eso lo puse como forma de pirámide, realmente la neuroprotección se da con base a las constantes fisiológicas. Como entra el paciente, con los signos vitales con los que entra, sí lo debemos de mantenerlo normo en todo, ¿no? Y más que tratar los cerebros, o sea, la neuroprotección, de ponerle sulfato de magnesio para tal, es prevenir precisamente la necesidad de administrar medicamentos, porque yo sé que le estoy causando hipoxia, porque sé que le puedo causar isquemia, evitar eso para no administrar los fármacos neuroprotectores bajo el contexto de, ya lo hice, ahora quiero contrarrestarlo, sino todo el tiempo mantenerme en ese margen de mantener la función cerebral como es o como llegó el paciente. Y los fármacos no tienen evidencia de neuroprotección. Eso yo creo que es importante que nos lo llevemos. O sea, la bibliografía que presenté no dice, no funcionan, no los pongan, sino que si quiero neuroprotección, no es la medida más adecuada. ¿La que sigue? Y nada más. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.